Muy buenas, mi nombre es Pablo Chacón. Vamos a hacer una clase sobre la teoría celular para la materia de ciencias de séptimo año. En la presente clase lo que vamos a hacer es describir las características generales de la célula. Estas son las que la distinguen como la unidad estructural, funcional y reproductiva de los seres vivos. También vamos a explicar la diferencia que hay entre las células procariotas y eucariotas, así como las células animales y vegetales, y la relación que éstas tienen con el aprovechamiento de los recursos disponibles en el entorno. Esos van a ser los temas que vamos a tratar en la presente clase. Bueno, la teoría celular que estamos explicando aquí en esta lección, podemos afirmar que es una teoría que llegó a unificar la biología. Esta teoría eh, está compuesta por tres principios fundamentales. Esos principios lo que nos indican es que todos los organismos están conformados mínimo por una célula. O sea, todos los organismos tienen células. Mínimo una, y los multicelulares están compuestos por dos o muchísimas más células. También los organismos vivos más pequeños son células únicas. Y estas células únicas eh, son unidades funcionales de los organismos multicelulares, o sea, los organismos que poseen varias células. Todas las células proceden además de otras células. Quiere decir que mediante el proceso de multiplicación celular se originan las diferentes células. Ahora más adelante en el desarrollo de la clase vamos a ver esos procesos como la mitosis o la meiosis. Pero en términos generales, estos tres principios son los que llegaron a unificar la teoría celular en lo que es la biología moderna. Para continuar hablando de lo que es la teoría celular, tenemos que definir qué es una célula. La célula es la unidad estructural, funcional y reproductiva de todos los seres vivos. Esta es la unidad mínima de la vida. Ella está dotada por la capacidad de reproducirse y es autónoma. La célula como tal tiene organelas, tiene su núcleo definido, tiene su proceso de replicación, su proceso de reproducción. Por lo tanto, esta unidad autónoma, que es la que conforma a los seres vivos, sin células no hay vida. La célula es lo que hace que podamos vivir, que nos podamos reproducir y que podamos generar todo lo relacionado a la vida, ¿verdad?, que tenemos nosotros. Eh, Esta es la porción fundamental y primordial de toda la vida. Sin células no hay vida, entonces gracias a la célula hay vidas. Desde los primeros organismos muy primitivos que empezaron cuando se generó el planeta, organismos unicelulares, que empezaron a dar los primeros seres vivos que después permitieron que la vida siguiera eh, y que pudiera evolucionar. Entonces, como tal han sido los causantes de que haya vida y que haya una biodiversidad tan grande en el planeta como la que conocemos. Bueno, las células tienen una serie de atributos básicos. Partamos del hecho que las células tienen la capacidad reproductiva, por lo tanto, las células actuales provienen de células primitivas, de células antiguas. Estas células, por lo tanto, van a tener semejanzas en su funcionalidad y en su tamaño a las células pues, primitivas que las estaban antes, ¿verdad?, de las células que tenemos actualmente. Bueno, la función limita el tamaño de la célula, ¿verdad? Este es un atributo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir, las células son muy pequeñitas, ¿verdad? El tamaño de la célula es pequeña. ¿Y a qué se debe ese tamaño que es pequeño? Bueno, mucho lo que se debe, lo que ocurre es que las células tienen que intercambiar nutrientes, también desechos, eh, esto de medios concentrados a menos concentrados o de menos concentrados a más concentrados por parte de la membrana celular. Entonces se requiere, o más bien ellas son pequeñas,
para que se pueda dar de una forma eficiente ese proceso de intercambio de nutrientes y de desechos de medios más concentrados a menos concentrados, ¿verdad? También las células tienen sus propias características comunes. Dichas características comunes de las células vamos a verlas ahora a continuación, a pesar de la variación de las células, ¿verdad? De que hayan células eucariotes, procariotes, animales, vegetales, todas van a tener una serie de características eh, similares, las cuales pues vamos a analizar y vamos a mencionar en la presente clase. Una de las principales características de la célula es que tiene una membrana celular, ¿verdad? Entonces todas las células comparten esa característica. La membrana celular es una membrana plasmática que engloba la célula y facilita las interacciones de la célula con su medio ambiente. Es una membrana semipermeable en la cual permite que pasen algunos nutrientes y que se puedan salir también algunos desechos. Las funciones de las células, ¿verdad? Eso es importantísimo, es algo que es uno de los atributos de las mismas y bueno, es dar la vida, ¿verdad? Esa es una de las funciones, el principal. También hay funciones reproductivas, hay generación de tejidos, en fin, hay un montón de funciones. Volviendo a lo que es la membrana plasmática, entre las funciones que tienen, esa es el aislar el contenido de la célula del ambiente del exterior, protegiendo, ¿verdad?, las organelas que hay internas y que ellas puedan hacer su función. También regula la entrada y salida de material a la célula y permite la interacción con otras células y con el ambiente extracelular. Otra de las características de las células es que ellas tienen citoplasma. Bueno, ¿qué es el citoplasma? Es el área que se encuentra eh, posterior a la membrana plasmática y entre la membrana plasmática y el núcleo. Ese sería el citoplasma. El citoplasma es muy importante, casi que todas las funciones metabólicas de la célula ocurren ahí. Por ejemplo, en la membrana plasmática va a permitir la entrada y salida de nutrientes, pero en el citoplasma se van a dar la serie de reacciones necesarias para el metabolismo. Un claro ejemplo es la síntesis de proteínas. Eh, Ahí es donde se da. Aparte, dentro del citoplasma está la parte que se llama el citosol. El citosol es la parte fluida del citoplasma. Ahí van a estar las proteínas, ahí hay aguas, ahí hay sales, ahí hay minerales. Eh, es una parte que permite muchas de las reacciones y de los procesos celulares. Muy importante mencionar que la mayoría de reacciones bioquímicas ocurren en el citoplasma. Entonces, ¿qué es lo que la gran importancia del citoplasma? Bueno, prácticamente el eje de la vida, lo que ocurre, lo que permite que los seres vivos vivamos, que metabolicemos, que hagamos nuestras reacciones bioquímicas, los procesos bioquímicos y metabólicos se van a originar en el citoplasma. Otra de las características de las células es que todas tienen ADN. El ADN como el plano de la herencia y el ARN como la forma para copiar el plano y ejecutar la instrucción. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en las células está el material genético, ¿verdad? Todo lo que es el material genético para heredarlo, ¿verdad? Todo lo que es la parte genética va a estar aquí en la célula, ¿verdad? Producto del ADN. Entonces, en el ADN va a estar toda la información genética, va a estar presente en las células y mediante la reproducción celular, las células van a transmitir lo que es el material genético a otras células. Inclusive, ya en los procesos de reproducción sexual, van a permitir lo que es la vida, ¿verdad? O engendrar nueva vida. Otra de las características importantes de la célula que por lo general la comparten es que
Las células obtienen las materias primas y la energía necesaria del entorno. Aquí sí puede haber una diferencia entre células vegetales y células animales. Por ejemplo, las células vegetales pueden obtener energía del sol mediante el proceso fotosintético. Eh, las células animales pues no van a generar fotosíntesis, ahí está el tema de la clorofila y otra serie de situaciones o de elementos que le permiten a las células vegetales fotosintetizar. Pero en términos generales, tanto de lo que son elementos bióticos y elementos abióticos, las células van a obtener los nutrientes, las materias primas de su entorno, ¿verdad? Entonces ellas a través del agua, a través de minerales, a través de rocas, a través de nutrientes, van a obtener los elementos que ellas ocupan para vivir, el nitrógeno, el fósforo, el hierro, qué sé yo, toda esa serie de elementos que ocupan, los van a obtener del entorno, ya sean animales, sean células vegetales, sean células de hongos. A través del entorno es que van a obtener las materias primas que van a ser necesarias para que ellas puedan desarrollar su ciclo y generar vida. Vamos a seguir ahora mencionando lo que son las partes principales de la célula. Aquí vamos a hacer, para el nivel de séptimo año, vamos a centrarnos en las partes que vamos a mencionar ahorita. Inclusive puede que hay muchas otras organelas, pero estas son las principales que vamos a mencionar. Como se dijo anteriormente, tenemos la membrana plasmática, que va a permitir la entrada y salida de sustancias dentro de la célula, ¿verdad? Según le convenga, ya sean nutrientes o sacar desechos. También tenemos la pared celular. La pared celular se va a encontrar en células animales y en células de los hongos. Esta es aparte de la membrana celular, es otra membrana, ¿verdad? Que le va a dar más rigidez, una mayor fuerza y una mayor resistencia a la célula. Tenemos el núcleo es importantísimo en las células, ¿verdad? Sí es importante mencionar que no todas las células tienen núcleo, va a depender. Ahora más adelante lo vamos a analizar un poquito más. Pero las que sí tienen núcleo, ahí es donde se concentra todo el material genético, es donde está el ADN. Eh, este núcleo va a estar también a la vez cubierto por una membrana que es la membrana nuclear, que es la que lo protege. Pero es importante porque dentro del núcleo de la célula está el material genético, ¿verdad? La otra gran parte de la célula es el citoplasma. Bueno, ya lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? En el citoplasma tenemos una serie de orgánulos. Estos son órganos de la célula que realizan funciones específicas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, las mitocondrias, que son las que se encargan de lo que es la energía, ¿verdad? El manejo de la energía de las células. Tenemos los cloroplastos, que esas son exclusivas de las plantas, y es donde se produce la clorofila, que va a ayudar en los procesos fotosintéticos. Tenemos los lisosomas, que son los encargados del proceso de la digestión y el aprovechamiento de los nutrientes de las células. Los ribosomas son los que se encargan de la síntesis de las proteínas, son indispensables para las funciones de crecimiento y reproducción de la célula. Los flagelos, algunas células tienen estos organelos, ¿verdad? Que están destinados en el medio ambiente. Son, pues, por lo general para los organismos unicelulares, ¿verdad? Los que solamente tienen una célula. Y para las células móviles, por ejemplo, las células de los espermatozoides. También tenemos el retículo endoplasmático. Hay dos, está el rugoso y el liso. El rugoso sintetiza proteínas,
mientras que el liso sintetiza los lípidos, o sea, lo que son las grasas. En los procesos metabólicos de las grasas está involucrado el retículo endoplasmático liso. Otro de los organelas es el aparato de Golgi. El aparato Golgi, también es muy importante en lo que son la síntesis de las proteínas, de los lípidos, el cual a la vez es como una especie de empaquetador. Entonces ahí los nutrientes que se producen, las proteínas, los lípidos, los envasa y va a permitir su distribución, ¿verdad?, en el citoplasma. Bueno, vamos a continuar con lo que es ya la clasificación de las células. Un tipo de clasificación de las células es dependiendo del núcleo, si tienen núcleo definido o si no tienen núcleo. Por ejemplo, las células que tienen núcleo van a ser aquellas células eucariotas. Estas presentan un núcleo bien definido. Ahí se va a encontrar el ADN, como lo mencionamos anteriormente. Estas son células de organismos más evolucionados, ¿verdad? Tienen un mayor rango de especificidad y una mayor complejidad de vida. Mientras que las células procariotas son aquellas células que no tienen núcleo. El material genético entonces va a estar en el citoplasma, el ADN se va a encontrar en el citoplasma. Son casi siempre para organismos más simples, organismos primitivos, organismos unicelulares. Pero aquí podemos ver en la diapositiva una célula eucariota y una célula procariota. Vemos que la célula eucariota tiene el núcleo definido, vemos ahí en la parte central, ¿verdad? En la parte semicircular, morada, ese es el núcleo de la célula, mientras que en la otra vemos que no existe un núcleo definido. Esa sería la diferencia entre una célula procariota y una eucariota. Otro tipo de clasificación celular es mediante el reino. Esta es una clasificación pues muy fácil de entender, ya que va a depender del tipo de reino que pertenezcan. Por ejemplo, las plantas van a tener células vegetales. Estas se caracterizan principalmente porque tienen cloroplastos y en los cloroplastos se produce la clorofila necesaria para la fotosíntesis. En las células animales tienen pared celular, ¿verdad? Que es otra membrana que ayuda a la rigidez y al soporte de las células. Y ahora también en los últimos años estamos hablando de que se han incorporado a esta clasificación las células de los hongos del reino fungi. Anteriormente se enseñaba que eran células animales y vegetales, pero bueno, ahora claramente sabemos que también están las células de los hongos y con todas sus características específicas. También poseen pared celular y tienen algunas características similares a las vegetales y otras a las animales, pero son lo suficientemente diferentes para poderlas catalogar por su propio reino. Aquí podemos observar dos diferentes tipos de células, la imagen de una célula animal y de una célula vegetal. Como vemos en la vegetal es la que presenta estas partes verdes, color verde, que son los cloroplastos, donde se produce la clorofila. Podemos observar en la parte externa lo que es la membrana celular. Vemos en la parte central el núcleo y vemos las demás organelas que se encuentran en el citoplasma. Sí es muy importante mencionar el tipo de reproducción celular de las células. Esto yo, para ir terminando la clase, sí es importante que los estudiantes sepan que hay dos tipos de reproducción celular: la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción sexual es denominada la meiosis y esta es la que involucra el intercambio de material genético de dos células para generar una célula nueva con la mitad de ADN de cada una de las células, mientras que la reproducción asexual, que es la mitosis, una célula madre va a generar otra célula o dos células que van a ser genéticamente idénticas, ¿verdad? Al ser el mismo material genético y no compartirlo con otra célula, lo que hace es que ésta se divide, ¿verdad? Aquí vemos un cuadro comparativo. Por ejemplo, la mitosis se genera en todas las células,
mientras que la meiosis se genera en las células progenitoras y en los órganos reproductivos. El número de células obtenidas por cada célula madre en la mitosis son 2 y en la meiosis son 4. ¿Verdad? El número de cromosomas de la célula madre es diploide, 2N para ambos casos, pero el número de cromosomas de las células hijas en la mitosis va a ser diploide, 2N, mientras que en la meiosis es haploide. La función de la mitosis es la renovación de células, el crecimiento, la renovación de tejidos, es en sí mantener la vida, mientras que la función en la mitosis sería la continuidad de la especie. Estamos hablando reproducción, meramente temas más reproductivos, temas genéticos. En la división celular, en la mitosis se va a producir una, mientras que en la meiosis se va a producir dos. En la mitosis no hay recombinación genética, mientras que en la meiosis sí. Y la mitosis se va a dar en todo tipo de célula, mientras que en la meiosis se produce en los gametos. Bueno, agradecerles por el tiempo, por haber observado el video. Esperamos que la clase haya sido de su agrado y que hayan podido sustentar la información requerida.